Bienvenido, gracias por estar con nosotros en este martes 30 de junio del año 2009. No podemos dejar de seguir de cerca lo que está sucediendo en Honduras, pero tampoco podemos por ello descuidar los temas que están afectando a los y las salvadoreñas aquí en nuestro país. Me refiero a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y es que hoy termina el periodo de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 4 de la Sala de lo Constitucional y 1 de la Sala de lo Civil. La cosa está entrampada, como ustedes saben, después de que una persona que dijo haber sido afectada por no haber sido incluida en la lista, que fue enviada a la Asamblea Legislativa, llegó a la misma Corte Suprema de Justicia, puso un recurso de amparo, y la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, aceptó ese amparo y mandó a prevenir a la Asamblea Legislativa para que detuviera la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí está la situación. La Asamblea está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que resuelva sobre este amparo presentado por Michel de Gallardo, y dice que no tiene en este momento facultades para poder elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero también parece que la Corte no tiene prisa en tratar de resolver esta situación. Así es que vamos a conversar esta mañana con Martín Rogel, juez de paz de nuestro país. Muchas gracias. Tercero de sentencia. Muchas gracias por estar con nosotros, juez. Un gusto conversar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y también está con nosotros el doctor Domingo Méndez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, miembro del Foro por la Defensa de la Constitución. Bienvenido también. No, otra corrección. Sí, 2 correcciones. Presidente de la Concertación Democrática Nacional. Solo falta que David Morales también tenga que corregirme. No. Coordinador del Programa de Justicia Penal y ciudadana de FESPAD, ¿no? Sí, estamos bien. Bueno, bienvenido, gracias por estar con Romeo, nosotros. muy buenos días. A ver, comenzamos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo está viendo esta situación? ¿Por qué no tenemos ahora? Por cierto, más adelante vamos a tener un sondeo donde preguntamos a la población cuáles considera que son las razones por las que los diputados no han puesto o no se han puesto de acuerdo para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta pregunta es importante que usted la responda también. Bueno, mire, Romeo, muchas gracias y un saludo muy especial al doctor Rogel y al doctor Morales. Es un placer estar con ustedes en este foro. Mire, ahí hay 2 aspectos que tocar en este problema. En primer lugar, el aspecto jurídico, el aspecto político partidario que prevalece desgraciadamente en la Asamblea Legislativa nuestra. Es el entrampamiento. Ya vamos a ver más adelante sobre, por lo menos en mi opinión, no veo la razón por la cual debe haber un entrampamiento desde el punto de vista constitucional y legal. Pero si partimos de la voluntad de los diputados, ese es un problema que se viene acarreando desde hace tiempo cuando se trata de elegir funcionarios de segundo grado, que los partidos políticos, desgraciadamente, no debería de ser así, deberían de centrar la elección de estos candidatos en las condiciones y cualidades que cada candidato tenga para poder servir al país. O sea, capacidad, honestidad, moralidad, que sea esa la base fundamental para elegirlos. Pero aquí, desgraciadamente, como le digo, los partidos políticos solo piensan en su interés político partidario, es decir, tratando de que el funcionario pueda servir para sus objetivos políticos, ¿verdad? Ya sabemos cómo se ha entrampado el caso del fiscal, que hay un sector de la política de aquí, que ya sabemos que no mencionar el nombre, ¿verdad? Lo que tratan es de ver cómo el nuevo fiscal puede favorecer condiciones de impunidad, condiciones de... ¿Y lo mismo la Corte en este caso? ¿Están buscando eso? Bueno, tal vez no exactamente, porque las funciones de la Corte no son exactamente las de la Fiscalía. Pero por lo regular, en el fondo de las cosas, tratan de buscar también funcionarios que puedan favorecer a sus intereses. Ese es el origen que yo, por lo menos, ¿verdad?, percibo que lesiona. O sea, no hay voluntad política, ni de la Corte misma, supongo yo, porque tampoco ha resuelto esta situación que se generó a través del recurso, ¿no?, que se presentó. Claro. Tampoco los diputados de la Asamblea Legislativa. Pues sí. ¿Pueden ignorar los diputados esta prevención de la Corte? Bueno, los diputados pueden perfectamente, según mi modo de pensar, porque la Constitución obliga a los diputados a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y dentro de una línea de independencia de poderes que lo tiene aquí previsto la Constitución, a mi juicio, la supremacía constitucional, bajo ese principio, obliga a la Asamblea
a elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia, no obstante el entrampamiento originado por el recurso de amparo presentado por Michel Gallardo, por una razón muy sencilla. En primer lugar, el amparo de Michel está basado en una ley secundaria. Y la Constitución, en su artículo 246, dice que los principios y derechos, más bien los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulan su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos y el interés público tiene primacía sobre el interés privado. Así es que la Constitución le da, respalda a la Asamblea Legislativa para hacer caso omiso de la orden de suspensión de la Corte Suprema sobre la elección de magistrados, atendiendo, como le digo, ese principio de supremacía y también el interés público que priva sobre el interés privado. David, ¿estás de acuerdo en ese argumento? Sí, estoy de acuerdo. Además, creo que es una opinión sumamente calificada. El señor expresidente de la Sala de lo Constitucional lo dice muy contundentemente y yo abonaría todavía, desde mi perspectiva, algunos cuestionamientos que creo que hacen más grave todavía el tema de esta crisis. A nuestro modo de ver en FESPAD, el recurso interpuesto por la señora Michel Gallardo adolece de vicios jurídicos muy claros. La pretensión ni siquiera está configurada, la Asamblea nunca fue la autoridad demandada, los terceros beneficiarios, que al final serían los 4.000 abogados del registro de abogados elegibles para ser tomados en cuenta por el Consejo y entrar en la lista, serían terceros beneficiarios que no fueron mencionados. El tema de los vicios en esta pretensión además incluyen que ella no vio modificado su statu quo jurídico de derechos. O sea, lo que tenía era una expectativa de ser seleccionada en una lista y frente a la... Como la tenían cientos, como ¿no?, la de tenían, abogados. como la pudieron tener 4.000 abogados, o al menos los 70 que expresaron su voluntad ante el Consejo. De tal manera que hay una serie de vicios que lo hacían inadmisible. Esto ha sido ampliamente discutido a nivel de la comunidad jurídica. Entiendo que otros candidatos que sí habían ingresado en la lista y que se vieron afectados como terceros, dieron esta argumentación a la Corte y esto creo que además ha complicado el tema del debate para resolver. Esto se ha planteado también a nivel de otro recurso dijéramos, en la opinión pública. Incluso hay una opinión muy calificada del abogado Carlos Urquía, que a mí me parece una de las más fundamentadas que he leído, donde él demuestra que ni siquiera llega a producir efectos positivos la decisión del Consejo, ¿verdad?, en cuanto a las omisiones no pueden generar efectos positivos, pero también porque no modifica el statu quo de Michel Gallardo y por lo tanto no podía haber lugar ni siquiera a una medida cautelar. Entonces hay una serie de vicios jurídicos que enturbian, que vuelven viciado este procedimiento y encima de todo hay dos magistrados de la Sala de lo Constitucional que conocen, uno de los cuales firma la medida cautelar, que tienen interés personal en el proceso. ¿Son juez y parte en este caso? Son juez y parte. Al igual que lo fueron, por ejemplo, los dos concejales del Consejo Nacional de la Judicatura que se incluyeron en el listado, ¿no? Claro, ahora, lo que ocurre con los magistrados es más grave, porque el magistrado Agustín García y el magistrado Julio Acosta Baires... Que son los dos magistrados que tú mencionas. Tienen interés personal y al menos el magistrado Acosta, al dictar un fallo con estos vicios, teniendo interés personal, eventualmente podría haber incurrido en el delito de prevaricato. Es un acto prevaricador. Y si bien el magistrado Agustín García no firmó, pero él conoció y facilitó, podría tener algún nivel de responsabilidad. Nosotros estamos evaluando diversas organizaciones, promover una acción penal contra ambos magistrados, una vez pierdan el fuero constitucional y una vez haya un fiscal legítimo para poder acudir a él y generar una acción penal. Ahora, doctor Morales, para concluir su intervención, usted está claro también que no habría desacato, si el término es bien utilizado, ¿no?, de parte de la Asamblea Legislativa al ignorar este auto reclamado por la Corte Suprema de Justicia. Pienso que debiese hacerlo en orden del interés público, en orden, y como lo ha dicho el doctor Méndez, de la prevalencia de la Constitución y en orden de evitar el caos jurídico
que ahora configura una especie de golpe de Estado sin militares. Nos está preocupando la situación de Honduras, pero ahí es inevitable una comparación, poderes fácticos, poderes políticos que controlan la Sala de lo Constitucional, intereses particulares. ¿Estás hablando de un golpe de Estado en la Sala de lo Constitucional de la Asamblea Legislativa? La Sala de lo Constitucional impide o trata de impedir que haya una sucesión, porque dicta una medida cautelar y luego no resuelve. Y hoy es el último día, de tal manera que no es posible la sucesión de la sala y se está buscando un mecanismo violatorio de la Constitución, como es sustituir a través del bloque de 43 votos, de tal manera que la misma sala impide la continuidad de otra sala de forma legítima, y esto es una especie de autogolpe sin militares a mi modo de ver. Ok, vamos a ver más adelante estos escenarios, ¿no? que se están tratando de impulsar desde la Asamblea Legislativa a través de los partidos de derecha, por ejemplo, de que con magistrados de otra sala se pueda recomponer la Sala de lo Constitucional.